Amén. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta el 21. Son 5 versículos. Es una parábola. Dice, y les dijo, versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, dice, necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, no es rico para con Dios. Bien, mis hermanos, tener metas en la vida, metas personales, no es malo, más bien es bueno, porque tenemos el ejemplo del hombre que edificó una torre, que dice que comenzó a construir, que debe primeramente de planificar tus gastos, no sea que comience con después no termine. Realmente lo malo está cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes y en nuestra obra. Así estamos mirando, ¿verdad? Que todos tenemos metas en la vida, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, estábamos en estudiar, casarnos, buscar cómo tener un hogar, una casa. Todas estas metas son buenas, pero no debemos de solamente tener metas materialistas, sin tomar en cuenta la obra de Dios para cada uno de nosotros. Veamos entonces que el rico de esta parábola era egoísta. ¿Por qué? Porque él estaba centrado solamente nada más. Y él decía, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. Realmente solo está pensando en sí mismo, ¿verdad? No está pensando más. No pensó en la obra de Dios, llevar alimento a la casa de Dios, a los levitas. No que está solamente pensando en sí mismo, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, a la obra de Dios, cual se debe de tomar en cuenta primeramente. Como dice la Escritura, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Como dijimos, no pensó en cubrir las necesidades de las viudas, ayudar a los pobres, solamente estaba centrado en sí mismo. El Señor había dejado en su ley que debía de atenderse a la viuda, al pobre, leproso, a todas esas personas que están más desposeídas. Sin embargo, este hombre rico solo estaba centrado en sí mismo, no pensaba en la obra del Señor, para los demás. Vemos entonces, hermanos, que hizo metas solo para sí mismo. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Nosotros podemos pensar de que este hombre era ególatra, es decir, él era su propio ídolo, ¿verdad? Porque pensaba que el alma se regocija con cosas materiales. Realmente no, son buenas, pero el alma tiene un alimento que es la palabra de Dios. Dice este hombre era ególatra, pensaba, él era su propio ídolo. A veces nosotros pensamos que la idolatría solamente consiste en poner un ídolo, a un objeto, piedra, de madera, de todo, y ponerse a rezar, a pedirle todo. Sin embargo, la idolatría
es todo aquello que ocupa el corazón de la persona en vez de Dios. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en no caer en la idolatría, porque podemos idolatrar a un ser humano, a la persona, al esposo, a la esposa, novio, al trabajo, y olvidarse completamente de que debemos de servir a Dios. Entonces, mis hermanos, este hombre era completamente materialista. Él pensaba que la felicidad consiste en los bienes que posee. Realmente no es así. Hay mucha gente que son ricos, tienen bienes materiales en este mundo, pero no tienen a Dios. Y al no tener a Dios en su corazón, no tienen nada, solamente para este mundo. Realmente la felicidad no consiste en la abundancia de bienes que se posee, no en la paz, en la tranquilidad del alma. Y esa paz y esa tranquilidad solamente la podemos recibir nosotros a través de la obediencia al Señor, a través de rendirnos a Él. Veamos entonces lo que le pasó a aquella gente que solo andaba buscando los panes y los peces, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 6. Vemos lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Y aquí está. Y el Señor había alimentado a una gran cantidad de gente, 1000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después Él se fue al otro lado, a Capernaum, y las personas buscaron unas barcas y lo siguieron. Y Él les dijo, ustedes me siguen solamente porque se saciaron, ¿verdad? Por medio de la comida. Sin embargo, el Señor aprovecha para darles una gran lección. Y les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan capítulo 6, versículo 51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, el yo daré por la vida del mundo. Entonces Él está diciendo que cualquiera que comiere de ese pan volverá a tener hambre. Sin embargo, Él es el verdadero pan del cielo, que vino aquí a la tierra, ¿verdad? Para darnos vida, para sanarnos, para rescatarnos de la manera equivocada de vivir. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces dice que los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no está hablando de una forma literal, sino que está hablando del sacrificio que Él va a hacer en la cruz del Calvario para salvar a todos. Entonces el alma no se alimenta con bienes materiales, sino con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, para darnos salvación, para darnos la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces les dijo el Señor, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece en él. Como como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y sigue diciéndole el Señor, ¿verdad? Aquellas personas que solamente estaban pensando en el pan material. Le dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, mis hermanos, veamos cómo por medio del Señor Jesucristo nosotros alcanzamos salvación y la vida eterna para poder seguir adelante, confiando en su voluntad, confiando en su poder, confiando en su gracia, en su misericordia. Entonces, algunas
personas en el versículo 61. Dice que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu, son vida. Entonces, hermanos, continúa diciendo, te dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El versículo 66 está diciendo lo siguiente. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ya no andaban con él, porque miraron la palabra de Dios, que tenían que identificarse con su sacrificio, que él iba a hacer muy pronto, es decir, ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para salvarnos, ser herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y entonces ellos tenían que identificarse con ese sacrificio, con esa obra redentora, para poder tener salvación, para poder tener vida eterna. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Le dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió le respondió Simón Pedro, Señor, ¿quién iremos? Tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Entonces miramos que el Señor interpela a los 12 y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? A lo que Simón Pedro, ¿verdad?, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, miramos que aquí la verdadera comida, lo que llena el alma, ¿verdad?, es el sacrificio del... Este hombre pensaba que la felicidad consistía únicamente en los bienes materiales de este mundo, y por eso él no estaba tomando en cuenta a Dios en sus planes para poder obedecerle, para poder hacer su voluntad agradable y perfecta. Este hombre olvidó realmente los mandamientos más grandes de la ley de Dios. Primeramente dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Entonces no tenía en cuenta a Dios. Él había olvidado completamente el mandamiento más grande de la ley, el cual es, amarás al Señor, dice Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. También este hombre olvidó el segundo y más grande mandamiento de la ley de Dios. Se dice en Levítico capítulo 19, versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que se olvidó completamente, ¿verdad? Solamente se centró en él mismo. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que tener planes y metas, pero tomando en cuenta la voluntad del Señor, para que así podamos triunfar en la vida y seguir adelante, poniendo la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, mis hermanos, este hombre rico olvidó que la vida es bien breve. Realmente la vida es fugaz, es breve. Por lo tanto, tenemos nosotros que pensar en las cosas de arriba, no dice en las de la tierra, poniendo la mirada en el Señor. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas capítulo 12, versículo 20. Miramos entonces que esta persona estaba actuando con una necedad, porque no pensó realmente en la brevedad de la vida. La vida es breve, se desvanece. Pocos años pasamos sobre este planeta Tierra y pronto pasan, dice, y volamos. Entonces miramos nosotros
se olvidó, ¿verdad?, completamente la brevedad de la vida. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Miramos nosotros que debemos de tomar en cuenta al Señor. Dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el sarro corrompe, donde ladrones minan y hurtan. Dice: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, mis hermanos, la insensatez de hacer metas personales sin tomar en cuenta a Dios. Nosotros debemos de tomar en cuenta al Señor en cada uno de los planes de esta vida, ¿verdad? Porque viene la muerte, nos sorprende y nos vamos con las manos vacías. Miremos lo que dice en Apocalipsis 14:13. Allí está hablando el Señor y diciendo algo muy bonito. Dice: oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados, felices, dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, mis hermanos, miramos que debemos de estar listos para la venida del Señor, debemos estar preparados, ¿verdad?, para poder encontrarnos con Él. Y esto es, ¿verdad?, practicando las buenas obras, como dice Santiago, acordándonos de los huérfanos y de las viudas. Y este hombre olvidó realmente la brevedad de la vida, olvidó y solamente estuvo pensando en sus riquezas materiales. Y el Señor le dijo que estaba actuando, ¿verdad?, con una insensatez realmente. Entonces, es insensato hacer metas personales sin tomar en cuenta al Señor. En todos nuestros planes, en todas nuestras metas, nosotros debemos de tomar en cuenta a Dios, para que así nosotros podamos caminar haciendo las cosas que le agradan, sirviéndole de corazón puro y haciendo su santa y bendita voluntad en todo. Vamos, miramos entonces lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debiera de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto, aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Entonces, mis hermanos, no podemos hacer nosotros solamente lo que queremos, sino que debemos de pensar realmente en hacer la voluntad del Señor, no como dice Santiago, ¿verdad?, que estas personas decían: oye, mañana iremos a tal ciudad, ganaremos, ¿verdad?, y cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice que es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, mis hermanos, el Señor dice del rico insensato: así es el que hace tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Nosotros debemos de pensar realmente en prepararnos para la eternidad, en prepararnos para cuando el Señor nos llame a su presencia, porque todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos en esta vida, sea bueno o sea malo. Miramos entonces, hermanos, ¿qué lecciones sacamos de esta parábola? ¿Cuáles son las lecciones
que el Señor nos está presentando en esta parábola. Primero, que en nuestras metas personales debemos tomar en cuenta a Dios. Es una de las lecciones principales que estamos sacando de esta parábola, ¿verdad? Que todos nuestros planes, todas nuestras metas, todo lo que estamos haciendo, debemos de tomar en cuenta al Señor. Segundo, no debemos de ser egoístas, pensando solamente en nosotros mismos y no pensando realmente en los demás, en aquellas personas que están sufriendo, que están con necesidades, que están con angustia, que están con problemas en esta vida. Dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha de este mundo. Tercero, no es pecado tener abundancia, el pecado es no compartir. Realmente nosotros debemos de tomar en cuenta eso. El Señor no prohíbe que tengamos bienes materiales. El problema está cuando se pone el corazón solamente en las cosas materiales de este mundo. Porque donde está, dice, vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y nosotros no debemos de ser materialistas, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quinto, no olvidar los mandamientos más grandes de la ley de Dios. Harás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y no olvidar realmente lo que es la vida. La vida es fugaz, pasa como un pensamiento, dice el salmista, realmente. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos de estar preparados para el día, para la hora, para el momento en que el Señor haga su llamado, para así poder estar en comunión con Él. No olvidemos cuán breve es la vida humana. Miremos el Salmo capítulo 90, lo que ahí nos está diciendo el salmista. Ahí miramos nosotros lo que está diciendo de la vida que es breve, por lo cual debemos de tomar muy en cuenta esta situación. El Salmo capítulo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertidos, hijos de los hombres. Y miramos que dice que 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Estamos viendo la eternidad de Dios y la brevedad de la vida del hombre, la transitoriedad, que solamente estamos por un tiempo y después se desvanece nuestra vida. Miramos entonces lo que sigue diciendo, que son como el día de ayer que pasó o como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Versículo 7 del Salmo que estamos leyendo dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Y miramos lo que dice, que acabamos los años como un pensamiento. Así es la vida, realmente breve, ¿verdad? Delante de Dios la pasamos, dice, como un pensamiento. Y aquí nos está diciendo
los días de nuestra edad. Dice que los días de nuestra edad son 70 años. Imagínense, tenemos que estar haciendo la cuenta, ¿verdad? Nosotros. Y dice que los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Miramos entonces que es bien importante lo que está diciendo el salmista para que nosotros también pensemos en la brevedad de la vida, que pronto pasa y volamos, se acaba. Dice que el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces debemos de estar atentos a nuestra vida, contando nuestros días, dándonos cuenta de la brevedad, porque pasan pronto y volamos. No olvidar entonces la brevedad de la vida. Y séptimo, ser rico para con Dios. ¿Cómo somos ricos para con Dios? Cuando nosotros ponemos en mente su obra de Dios, cuando nosotros nos entregamos a ella, cuando nosotros estamos haciendo sacrificios para servirle, para honrarlo, para glorificarlo. Y así de esta manera podemos nosotros estar listos para cuando vengan a pedir nuestra alma, ¿verdad? No nos vayamos con las manos vacías, sino que tengamos que responderle a Dios en aquel día final. Así que, hermanos, estemos listos, preparados, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano, ¿verdad? No pongamos la mira en las cosas materiales de este mundo, porque pronto pasan y volamos. Hagamos la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Sirvámoslo de corazón puro, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Y así, entonces, es ser rico para con Dios, no irnos vacíos, el día que Él nos haga su llamada al trono celestial. Y entonces, bien estemos listos a abrirle su corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces no debemos de ser rebeldes, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Debemos siempre procurar hacerla de acuerdo a su santa y bendita voluntad. No solamente como este rico insensato, que él pensó que solamente los bienes materiales era lo que contaba. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces nosotros nos afanamos y nos afanamos solamente por lo material, pero no estamos pensando realmente en el día de la muerte, porque el día de la muerte viene para cada uno de nosotros, no importa la edad. Debemos nosotros estar listos y estar preparados, ¿verdad?, para el día y la hora. Así que, confiemos en el Señor, obedezcámosle siempre, hagamos su voluntad agradable y perfecta, no pongamos la mira solamente en las cosas materiales, porque dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron extraviados de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No en sí el dinero es malo, el dinero es una bendición de Dios, porque por medio de ello cubrimos nuestras necesidades. Podemos también seguir metas, planes, ofrendar, tomar en cuenta la obra del Señor. El problema es cuando ponemos el corazón en el dinero, cuando ponemos el amor en Él. ¿Cuántos se han extraviado de la fe? Han sido traspasados de muchos dolores. Solamente están pensando en el trabajo y en el trabajo y en lo que produce el trabajo, ¿verdad? El trabajo es una bendición de Dios, pero si lo ponemos solamente el trabajo y no nos acordamos de adorar a Dios, de servirle, de glorificarle, entonces estamos en problemados, porque puede venir la muerte y nos sorprende con las manos vacías completamente. Entonces, mis hermanos, no olvidemos estas lecciones de la parábola,
para que la pongamos en práctica, para que nosotros podamos agradar al Señor de una manera bien objetiva y práctica. Entonces, sigamos el consejo que nos da el Señor y no caigamos en el error de este rico insensato, ¿verdad? Porque Él dijo, bueno, alma mía, te vas a gozar, te vas a regocijar, tiene muchos bienes para muchos años. Y olvidó, ¿verdad? Realmente todas las cosas más importantes de la vida. Dice que el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero miremos lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? 14, versículo 13. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿verdad? Los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esperamos pues, hermanos, que este mensaje pueda haber llegado a nuestro corazón, nos haga reflexionar y estemos listos y preparados para cuando el Señor nos pida cuentas, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho. Estamos en esta vida, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que muchas bendiciones para todos y que el Señor nos guarde, nos proteja y podamos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras, gases, pero las cosas de arriba son eternas, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos y nos guarde.